Okay. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jessica López. Soy estudiante actualmente de la maestría en docencia en el Centro de Estudios Superiores Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato. Es mi primer cuatrimestre y estamos trabajando en la materia de Sociología de la Educación. El día de hoy la entrevista va a tratar sobre qué piensa la sociedad sobre la educación y para eso mi invitado es el profesor Ignacio Sánchez, quien nos va a relatar un poco de su experiencia como alumno y también un poco de su experiencia ya como docente. Me gustaría mucho iniciar con la presentación. ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Cómo ha sido su experiencia como alumno en su educación básica? Ajá. Hola Jessy, muchas gracias por la invitación. Y claro, soy Ignacio Sánchez Morelos. Actualmente soy maestro en educación media superior en el SABES de San Antonio de las Cebes en Pénjamo, Guanajuato. Y los fines de semana, el sábado precisamente, soy docente de universidad en superior. Tengo dos materias ahí en dos carreras diferentes. En Derecho doy la materia de Constitucional y en Negocios Internacionales va a ser la materia de conceptos jurídicos básicos. Ok, entonces, bueno, nos platicaría un poquito sobre su carrera como tal y su perfil docente. Claro. Sí, mi perfil, bueno, mi licenciatura es licenciatura en Derecho. Actualmente también estoy estudiando una maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad UTEL. Y bueno, mi perfil ahorita en cuanto a medio superior, pues son todas las materias del bachillerato de humanidades, que va desde lenguaje y comunicación hasta filosofía y literatura. Y bueno, y específicamente las materias que mencioné en la universidad. Ajá, a nivel superior. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces actualmente, bueno, también me gustaría que mencionara su edad para a lo mejor el contexto un poquito de la experiencia que tiene. Hablo de la experiencia estudiantil que tuvo y la experiencia docente que tiene. Ok, tengo 32 años, recién los cumplí este mes. Y bueno, en cuanto a mi experiencia como estudiante, estuve toda la educación obligatoria, podría decirse, en escuelas de educación pública, kinder, primaria, secundaria, medio superior. Ya hasta la universidad, igual por circunstancias de movilidad económicas, incluso de la propia carrera que estudié, pues tuve que entrar a una universidad privada, propiamente ahí de la ciudad donde yo soy, que originalmente soy de Celaya. Ok, ¿nos puede compartir un poquito cómo fue su experiencia como alumno, hablando específicamente de la educación pública? Uh-huh. Sí, pues la verdad siempre, o yo me considero un alumno bastante abandonado, así podría decirlo. Yo soy de ese porcentaje de estudiantes que tuvo que ser autodidactas porque, número uno, era muy introvertido, me daba mucha pena levantar la mano, participar, me quedaba con un montón de dudas. Y número dos, pues como yo siempre fui un alumno muy promedio, bueno, hasta donde sé, hablando específicamente de lo que es español y matemáticas, que en su momento eran las materias donde si destacabas, pues te ponían atención, si te gustaban otras cosas, pues suerte para la próxima, ¿no? Entonces a mí lo que me encantaba en ese tiempo, por ejemplo, lo que es primaria, secundaria, prepa, me encantaban materias como la historia, me encantaba en medio superior lo que es la filosofía, entonces siento que ese tipo de materias no son tan visibles para cierto tipo de docentes, sobre todo los que me tocaron a mí, que pues obviamente llevaban a los concursos de ortografía o las olimpiadas de las matemáticas a los que destacaban en esas asignaturas, pero pues no para un estudiante, número uno, introvertido, y pues número dos, que era amante de la historia, entonces no era como un atractivo para los maestros y maestras que me tocaron, entonces siento que siempre fui un alumno muy escondido o muy olvidado de mis maestras y maestros que tuve. Además, pues yo como recuerdo mi educación básica, específicamente la primaria, pues tuve muchos maestros ausentes, maestros y maestras, que se salían a atender sus asuntos personales porque yo iba en la primaria en la tarde. Entonces, eran maestros Que ese con doble también es un clase factor todavía. muy diferente, la educación en la primaria en la mañana, turno matutino Sí. y turno vespertino, porque influye desde la rutina, cómo cambia, ¿no? El hecho también, incluso yo creo que un poquito hablando del tema de la delincuencia, yo recuerdo que estaba como muy satanizado para algunas mamás, el hecho que a sus hijos les tocara en el turno vespertino porque ya se hace de noche, porque son los malos, porque, o sea, como que los empiezan la sociedad a catalogar
específicamente en un concepto de malos, que son flojos porque se paran tarde, que no hacen nada, porque ya en lugar de a lo mejor acudir a actividades académicas, como generalmente las clases, no sé, son de inglés son en la tarde, de deporte son en la tarde, entonces como que siento que ese es un punto que muy pocas personas notan, que si bien usted ya venía como de un abandono, una ausencia de docentes, o así lo percibió, ahora este punto también de la sociedad de juzgarlo, de criticar, ay, va en la tarde. Sí, quieras que no te sientes excluido, y sobre todo lo sentí mucho, a lo mejor en la secundaria, que ahí sí iba en la mañana, pero como que ahí empecé a conocer el prejuicio que tenían sobre las personas que estudiaban en la tarde, porque pues mientras me aventé los 6 años en la primaria, y aparte pues eres niño, no eres tan consciente, sino hasta aquí entro a la secundaria y empiezo a conocer cómo, pues sí, desde cómo se expresan, incluso los maestros tienen su turno favorito, ¿no? Que son la mañana y todo eso, o los que a mí me tocaron, siento que sí me di cuenta que sí había pues cierto prejuicio hacia los alumnos y alumnas de la tarde. Y bueno, y en contraste, porque justo como dices, mi prima, un año menor que yo, ella estudió en la misma secundaria, pero en la tarde, y sí, o sea, era como de, ella es de lo peor, es la burrilla, no le echa ganas, quedó en la tarde porque pues no es tan brillante, no es inteligente. Entonces sí, y esos son comentarios pues que escuchas, incluso en la misma familia. Ni siquiera Sí, tienes que escucharlo en la sociedad afuera, sino en tu mismo núcleo familiar se van creando este tipo de estereotipos y prejuicios. Sí, y yo siento que son como muchos mitos, ¿no? Porque cada quien saca sus propias conclusiones y ya asumen de, le tocó en la tarde porque no es buen estudiante, le tocó en la tarde por la dirección, o sea, como que muchos tienen ese tema también de, mejor pon una dirección de una comunidad. Yo he escuchado particularmente que se usa ese método de, es que si dices que eres de rancho, te toca en la mañana. O si dices que eres, bueno, perdón, de comunidad, te toca en la mañana. O como que ese tipo de cosas que son como muy catalogadas. Y al final, pues sí, forman como un criterio diferente, ¿no? Para el estudiante, que el estudiante es el que a lo mejor le está pasando mal, como en tu caso, que a lo mejor le perjudicaba todo eso, el tema de los docentes. También yo siento, no sé, hay docentes que elaboran lo que es los 2 turnos, entonces yo siento que también ya el cansancio, la paciencia, ya todo en el turno vespertino, ya estaban como en el límite y a lo mejor sí era de, me voy a salir a comer, me voy a salir a platicar, me voy a salir aquí en la escuela a distraer, porque también yo sí supe de muchos docentes que tenían esa carga de horas pues todo el tiempo. Entonces también ya la atención que se le ponía al estudiante vespertino ya era mucho menor que la del estudiante matutino. Sí, y justo eso era lo que te iba a decir. Mis maestros de la primaria, todos tenían doble plaza. Entonces, en la mañana la primaria se llamaba Solidaridad y en la tarde era la Diego Rivera. Entonces éramos los burrillos de la Diego. Y todos esos maestros, pues obviamente repetían su turno en la tarde, pero era una ausencia total. O sea, la primaria no tenía maestros, aunque sí estaban ahí físicamente, pues, o sea, pero ya no hacían nada, por decirlo de una manera, no hacían nada. Y sí me tocaron maestros que llegaban a las 3 de la tarde o llegaban a las 5 ya nada más para dejarnos la tarea y se iban, o que llegaban a las 2 pero pues se iban a hacer otros asuntos, atendían sus otras actividades que tenían que hacer y ahí nos dejaban. Me acuerdo que no fue una vez, fueron muchas veces que mi maestra de algún día fue la intendente o fue la señora de la cooperativa o fue en algunos casos una hija o un hijo del maestro que se quedó ahí a cuidarnos. Y también era un niño como de 15, 16 años. Sí, claro, como que no estaba ahora todo este tema como para ser docente que ya está más cuidado en ese sentido, que ya no es como que quede cualquiera, si lo dijéramos a lo mejor en un término vago. Ya Bueno, profe. hay consideración. Ajá, Ya hay consideración de derechos humanos, ¿no? O sea, ya los toman en cuenta como personas y ya se considera el derecho a la educación pues con esa importancia que tiene, porque antes les valía y eso me queda claro. Sí, claro. Bueno, profe, ahora me gustaría preguntarle, si usted pudiera en una palabra describir cómo fue su educación, ¿cómo la describiría? En una palabra, una o 2 palabras, en general, o sea, su educación, bueno, vamos a catalogarlo en su educación básica y media superior, que fue la que estuvo en pública, ¿en qué palabra la catalogaría? Puede ser una para básico y otro para medio superior. Sí, claro. Sí. Yo siento que en cuanto a básico sería justo como inicié, o sea, ausencia. Ausencia. Sí, yo sentía ausencia de mis maestros. Y a lo mejor también podría ser sentirme como invisible, ser un alumno Como que fue excluido. pasando, ajá, fue pasando como ese niño
pues sí, que simplemente estaba, pero no estaba. O sea, estaba físicamente, pero nadie lo tomaba en cuenta, nadie Sí, se daba yo era cuenta si el niño. aprendía o no, incluso, como lo comenta, se enfocaban a lo mejor en su experiencia en los niños destacados del grupo. Ajá. Sí, exactamente. Yo era el niño que se la pasaba dibujando o haciendo garabatos en el libro. Y si Distraído, acaso la flojito a lo maestra me mejor. volteaba, ajá, sí, o sea, o viendo por la ventana todo el día, ¿no? Ya después encontré una razón de eso, ¿no? Pero sí, no, nunca tuve como una presencia de un maestro o maestra que me orientara o me guiara. No, nunca lo fue. Okay. Y en o sea, ninguna etapa, ni en primaria, secundaria y prepa, ¿cree que encontró un maestro que haya dicho, Sí, él bueno, me eso puso la atención o me dio las herramientas en la educación que yo estaba buscando? yo creo que primaria y secundaria puedo decir eso, ¿no? Ausencia de maestros, ausencia. El medio superior, ya en la prepa, lo podría definir, si se pudiera una palabra o una expresión, sería como un despertar, porque me di cuenta, sí, que había otras más materias, otras más formas de aprendizaje que me gustaban. Y pues yo fui a una preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato, entonces siento que me tocó un periodo donde era muy libre todo, o sea, por eso fue como un despertar, porque tú armabas tu horario, escogías tus maestros, entonces siento que me, me atreví a, pues sí, a tomar las materias que a mí me gustaban. Por ejemplo, podíamos escoger mates, obligatorias eran 3, y yo dije, de aquí soy, ahí se ven con sus mates, y nada más agarré las 3 obligatorias y a partir del cuarto semestre yo empecé a meter muchas materias justamente de ciencias sociales, empecé a meter sociología, filosofía, ética, política, derecho, todas esas. Entonces, pues ahí empecé como a despertar en esa parte de mi educación, de en realidad enfocarme yo a lo que me gustaba. Y quizás pude tener algún maestro o maestra, quizás dos en medio superior que me orientaron. Uno se llama Omar Arevalo Zarco. Es licenciado en Derecho, pero igual se dedicó a la educación en medio superior. Pero para mí, aunque no fui tan cercano a él, como que sentir su ejemplo, verlo tan real, o sea, una presencia, él sí fue una presencia en el salón de clases, siento que eso me motivó mucho a decir, ok, puedo ser licenciado en Derecho y hacer completamente otra cosa. Como él era maestro en la oficial, pero también en una maestría en Historia del Arte, y de hecho él daba las materias de artísticas y de Historia del Arte ahí en la oficial. Entonces, pues como que este ejemplo me marcó mucho, y también el de el licenciado Bricio Valderas, que me parece que hace poquito fue presidente municipal de Comonfort, no me acuerdo, pero en ese tiempo él era diputado. Él era diputado Y Bricio les y daba llegaba a clases. darnos las clases. Ajá, y pues para mí era así como de, wow, no lo puedo creer, o sea, es diputado y viene y nos da clases y después se va a hacer esas actividades. O sea, para mí fue como, esto, yo quiero esto en mi vida, ¿no? Y por un lado tenía esos dos ejemplos de un licenciado en Derecho que estaba ejerciendo su profesión dentro de la política, pero también de un licenciado en Derecho que estaba ejerciendo lo que a él le gustaba. Y sobre todo se fue mi conflicto también, no solamente con mis maestros, sino también en mi familia, porque pues sí, o sea, mis hermanas sí crecieron más como con estas habilidades desarrolladas de las mates, y pues una estudió administración, la otra estudió ingeniería bioquímica, y pues yo salí ahí el rarito que quiso estudiar humanidades. No, pues mi papá tenía así como de, no, ¿qué es eso? Te vas a morir de hambre. Pero pues ver estos dos referentes, al maestro Mar y al licenciado Bricio, pues para mí fue de aquí soy. Es posible hacer lo que tú quieres estudiando, aunque sea otra cosa. ¿Y usted cree que ahí fue donde surgió también su gusto como por en algún momento dar clases? Yo creo que no, eso ya fue hasta la carrera, pero justamente hace no mucho, y fue en este año, mi mamá me dijo que revisara unas cajas porque iba a tirar libretas y eso que yo tenía ahí acumulando de prepa. Y entonces en una de las hojas salió de estos exámenes vocacionales, ¿no? Pruebas vocacionales, no sé cómo es el término correcto, pero que me hicieron en la prepa. Eran como tres exámenes diferentes en diferentes fechas, y en todas me recomendaron la docencia, pero yo lo ignoré. O sea, yo dije, quiero ser abogado como Omar, como Bricio, pero Ajá. ahí estaba, o sea, dentro de las aptitudes Indirectamente ya que, estaba a lo uh-huh, mejor ahí también ese perfil. sí, sí, dentro de esas aptitudes que me señalaron las psicólogas, estaba la docencia, la pedagogía. Estuve, bueno, como una alternativa de carrera, pero pues yo ahí sí como que me cerré al derecho, viéndolos a estas dos personas, ¿no? Como figuras. Y ahí tuve medio un conflicto familiar con mi papá, sobre todo porque pues él quería que su hijo, el único hombre, pues fuera ingeniero, pero pues no se pudo. Entra ahí también ese tema de Uh-huh. un poquito la presión familiar, Sí.
de quiero que hagas esto, pero a lo mejor las pasiones de nosotros son otras. Así es. Sí, fue conflictiva esa parte, pero bueno, al final de cuentas lo pudieron aceptar o tolerar, que yo no estudiara porque quería que estudiara en el Tecno, ahí en el Tec de Celaya. Ajá. Y aparte también fue esa otra, pues otro choque cultural con venir de una preparatoria pública y entrar a una universidad privada, porque de un inicio mi papá, con todo este conflicto que viene de antecedente, sí me dijo, o sea, o sacas beca o no sé cómo le haces, porque yo no te puedo pagar la colegiatura completa. Sí, claro. Aquí vamos a dar un pequeño contexto para como cambiar ahora como a la experiencia ya de universidad. Casualmente, y nunca lo supimos hasta que trabajamos juntos, el profe Nacho y yo estuvimos en la misma universidad, en Celaya, que justo se llama Universidad de Celaya, él unas generaciones más arriba que la mía, pero pues los dos también coincidió que los dos estuvimos becados. Yo estuve con beca deportiva y creo que usted beca académica. No, por socioeconómica. Ah, beca Ajá. socioeconómica. Sí, Okay. porque te digo, no era el más brillante, nunca fue el más brillante. Justo esa universidad tiene colegiaturas elevadas, la verdad el costo no es como muy accesible, pero sí tiene un plan de becas amplio, lo podría decir así. Creo que ofrecen de diferentes, académicas, deportivas, no sabía que socioeconómicas, y no me acuerdo qué otro tipo de becas tenía, específicamente como que conozco más el concepto de las deportivas, que yo, la verdad, accedí a esta porque yo investigué previamente y desde chiquita a mí se me comentó que en la universidad, justo en esa, daban mayor porcentaje por deporte. De hecho, yo tuve compañeros que tenían el 95% de beca y venían pagando 500, 600 pesos al mes por colegiatura. Entonces, sé que el porcentaje, yo tuve el 80% de beca. Entonces, la verdad, creo que pagábamos como al inicio 1,800, pero ya ve que como que va cambiando cada año. Pero Va al inicio subiendo. 1,800, ajá. Y hablo de hace fue en el 2015 más o menos. Bueno, ese es como el pequeño contexto de que estudiamos casualmente en la misma universidad. Lo supimos ya después cuando estábamos laborando aquí en San Miguel de Allende. Y aquí, profe, me gustaría preguntarle, ¿cómo fue esa experiencia? Como usted lo menciona, ¿cómo fue ese choque cultural de venir de una educación pública en todos los aspectos? Y también siento que coincidimos mucho, por eso yo lo elegí como el entrevistado, porque como que siento que tenemos muchas cosas en común, muchas vivencias en común, y alguno que otro pensamiento también. Entonces, como que compartirlo y externarlo, casi nunca platicamos también de esto y es como un momento para darnos esa plática. Entonces, de ese choque, porque siento que hasta que uno lo vive, sabe de qué se trata. El llegar becado, porque también es como un concepto que algunos minimizan, eres el becado, ¿no? En una escuela privada. Sí, te sientes, de hecho, como así te sientes raro, como si no tuvieras, o no te sintieras, bueno, a mí me pasaba como si no me sintiera con el derecho de estar ahí, o sea, no todo, porque yo, por ejemplo, tuve beca del 60% nada más, era así como de tú, el 60% de esta universidad te corresponde, el otro 40% no, porque no lo pagas, casi, casi así yo me sentía, ¿no? Y sí fue un choque bastante, bastante fuerte porque mis amigos de la prepa, las amistades que hice ahí, yo creo que un 90% veníamos de contextos socioculturales y económicos muy, muy similares de colonias populares, veníamos de escuelas de secundarias públicas, uno que otro a lo mejor venía de privada toda su vida, pero era la minoría y se adaptaban justamente a la población, a la mayoría de la población estudiantil de la oficial, porque yo creo que ellos eran los menos y eran los excluidos, entonces pues se tenían Okay. que O sea, adaptar. le tocó un grupo en el que la mayoría venía de escuela pública. Bueno, ahorita hablando de eso de la prepa, o sea, cómo era, ¿no? Ah, ok, Y de ok, ajá. repente, ajá, como el contexto para entender cómo era la prepa oficial, y de repente irme a la Universidad de Celaya, pues sí, pasé de ser mayoría a ser minoría, Hacer evidentemente. la minoría de becados. A ser la minoría de becados, y obviamente sí te sientes mal, o sea, para empezar, te digo, el conflicto familiar ahí estaba, de yo no te voy a pagar esta universidad si no sacas beca. Y aparte, pues yo trabajaba y también trabajaba para ayudar en ciertos aspectos, por ejemplo, a mis papás, o sea, no dejarles toda la carga de mantenerme. Yo estoy trabajando desde los 12 años más o menos. Entonces, eh, entro a la universidad. Para empezar, entro una semana después, porque el tema de mi beca seguía. No me la aprobaban, no me la aprobaban. Yo de verdad tenía que ir diario a ver qué onda con la beca, porque no me respondían, marcaba y me decían que estaban checándolo,
pues fue al punto que empecé a ir todos los días, estaba ahí presente, como desde 2 semanas antes de entrar a la universidad. Total, que un día me hablan y que me dicen que me aprobaron el 60%, yo así de chin, y haciendo cálculos, ¿no? De cuánto es el ¿Cuánto va 60% a de ser lo que va esto. a pagar? Claro. Ajá. Sí, y sobre todo porque, como decías hace ratito, no es una colegiatura, no es una tarifa fija, o sea, va incrementando Cada cualquier año año, aumentaba. Uh-huh. Y cada luego año. también estaba este tema, que no sé si pasa en todas las universidades, pero que si uno reprobaba materias, perdía el 5% por cada materia reprobada. Sí, sí, sí. Si Bueno, uno no también me dijeron alcanzaba eso. el promedio mínimo, a 5% menos de beca. O sea, yo conocí a alumnos ahí que entraron con 40 y se quedaron con 0, porque pues no le echaban tantas ganas, pero perdían completamente la beca. Y también pues es como un tema muy de mercadotecnia, ¿no? Te doy de inicio lo clásico 30% porque pues vas a terminar como perdiendo. Siento que era un ganchito muy común específicamente en esa universidad. Sí, sí, en ese ganchito igual también muchos casos de gente que la perdía el primer semestre y que no les importaba, ¿no? Porque en realidad... Sí, porque podían podía costearlo. pagarla. Ajá, podían costearlo, pero siento que estábamos, nuestros casos en los que estábamos también con una presión social increíble. Bueno, en mi caso era la presión deportiva, la presión académica, la presión también de apoyar en el negocio familiar, que es muy diferente ese contexto a un chico que va a la escuela, que su única obligación en sí es ir y regresa a su casa y tiene como un poquito más resuelto ese ambiente, a diferencia de los que trabajábamos, como en este caso usted lo platica, usted también tenía que trabajar, tenía que aportar un poquito. Yo como tal no aportaba como dinero a mi casa, pero yo aportaba al negocio de mis papás, mi mano de obra, o sea, los fines de semana, y bueno, aparte me tocó a mí como vivir esa experiencia de foránea, que también, o sea, es como más experiencias que la verdad agradezco porque viví muchas cosas, aprendí mucho, pero de todo esto es como también el ir con tu maletita los viernes, el que todos como que se te queden de, pues no eres de aquí, entonces son como muchas cosas, más justo como comentábamos, específicamente en esa universidad, pero también quiero que toquemos ese tema, porque para mí también fue como un choque, como dice, un choque cultural, venir de pública, en donde la verdad hay que decirlo, porque siento que nadie lo habla, o bueno, al menos nadie lo habló cuando yo era niña o cuando yo era adolescente. Lo que le comentaba, a mí me tocó en la secundaria y prepa, sí, puedo recordar, en primaria sí, pero en secundaria y prepa, que ni siquiera había papel de baño y jabón. O sea, sí, ese tipo de cosas, y era de que cada quien, o sea, son cosas que a lo mejor digo, ok, suenan muy tontas, pero creo que son también parte de nuestros derechos, o no sé ahora cómo lo veo. Sí, los baños siempre estuvieron en escuelas públicas, siempre estaban en pésimas condiciones. En pésimas condiciones. Muy malas. Y algo tan básico, justo como dices, el papel del baño y el jabón, era algo que pues, no Son te, o sea, ni siquiera lo podías exigir porque no lo merecías. Ajá. Ajá. Entonces, Sí, como de voy en pública es normal que no haya papel, es normal que no haya ni agua, ¿no? A eso es a lo que iba, ese es mi punto. Que asumimos o nos conformamos o ya hacemos normal cosas que no deberían de ser normales. A lo mejor, como lo comento, es un ejemplo muy básico o muy, así como de quién se fija en eso. Pero sí pasaba, o sea, yo cuando llegué a la universidad y que el baño con un poquito más de lujo, con papel todos los baños, o sea, para mí Tan de solo verdad eran era baños como muy amplios. muy amplios, muchos baños, o sea, porque había baños en todos lados y generalmente, bueno, por ejemplo, yo cursé la secundaria en la Fuego Nuevo, aquí en San Miguel de Allende, y a mí me tocó que hay unos baños, creo, hasta en medio, entonces era como para los 3 edificios ir a esos baños, entonces, o estaban ocupados, pues la verdad, sucios, o sea, todo ese tema que siento que nadie habla y nadie se preocupa, y también hay como mucho tema ahí de enfermedades, porque a mí me pasó en primaria, yo contando mis experiencias tristes, pero en primaria me pasó, yo en primaria fui a la Ignacio Allende, a la primaria Ignacio Allende, no sé si lo ubica, la que está ahí en la Aurora. Ajá, en Colonia Aurora. Entonces, atrás de la primaria Ignacio Allende hay un arroyo. Cuando yo estuve en primaria hubo epidemia de hepatitis y nos contagiamos en el baño. Bueno, eso fue lo que nos dijeron los doctores, o sea, tampoco no fue como un estudio a profundidad, pero fue epidemia, o sea, muchos grupos, pasó más en casos de niñas. ¿Por qué? Porque pues las niñas somos las que nos sentamos en el baño, o sea, ese tipo de cosas. Y que yo ahora era como de, es que hubo epidemia de hepatitis y se la pegaron en el baño. Y fue como, ¿por qué nadie le tomó la importancia que debería? Exacto, sí, justamente, y me dio risa.
Digo, me dio risa porque también en mi primaria justo hubo brote de Todos llenos de hepatitis. hepatitis. Sí, sí, por ahí como en cuarto, quinto que iba, y sí, un montón, yo afortunadamente no me enfermé, pero sí un montón de niños y niñas se enfermaron de hepatitis porque Sí, los baños estaban sucios yo siempre. iba como en tercero, me acuerdo como en tercero de primaria, y también recuerdo mucho que mi mamá fue y reclamó al director, o sea, le reclamó como, oiga, está la epidemia de hepatitis, o sea, como alertar, ¿no? Y su respuesta fue, señora, es que de algo nos hemos de morir. Y mi mamá lo recuerda mucho porque dice que ella recuerda que después el director se murió como a los 3 meses, de otra cosa, o sea, no de eso, No, pero mi pero se mamá como murió. lo tenía muy presente porque fue como de, Ajá. comentario muy mal, o sea, como un cargo directivo, y después como la vida, como ese karma de haber Sí, dicho esas oye, palabras, sí. y después él falleció. De otras cosas, la verdad, nunca supe, porque creo que fue en el lapso en el que nosotros estuvimos como en cuarentena y que no podíamos acudir a la escuela. Pero bueno, a eso es a lo que iba, al choque que yo tuve de ver una escuela limpia, obviamente porque pues se paga, había más intendentes, había más limpieza, pero una escuela limpia de todas las áreas, con cafetería tipo Estados Unidos, cancha techada, o sea, muchas cosas que siento que en la educación deberían de ser normal y nunca lo fueron para nosotros de escuela pública, y al llegar a una privada lo creíamos como un lujo, cosas que deberían de ser esenciales. Sí, tan solo, o sea, lo que es la cafetería, el estacionamiento era más grande que mi primaria, o sea, desde ahí te das cuenta. Yo también cuando entré por primera vez, me quedé, ¿estacionamiento? Pues ¿para qué? Porque yo iba en vacaciones, ¿no? A checar eso, entonces veía como 2, 3 carritos y sí decía, ¿para qué tanto estacionamiento? Y estaba enorme, digo, yo creo que caben como 5 primarias en las que estudié ahí en ese estacionamiento, y eso que mi primaria sí estaba grande, porque tenía los 4 grupos completos, era A, B y C y el D en los 2 turnos, entonces sí era una primaria muy grande, y te digo, imagínate de tan solo ver ese estacionamiento tan grande, pues tómala que cuando entro, lleno de carros, luego hasta había conflicto para estacionarte, ¿no? Porque ya no había lugar para tantos carros que entraban. Y sí, primer choque cultural, yo De hecho, bajándome creo del que era camioncito. más raro quien llegaba caminando Sí, ajá. o en autobús que quien llegaba, o sea, era muy normal que todo el mundo tuviera carro y solamente El los de carro. tráfico que se hacía, Ajá. sí, el tráfico que se hacía en la entrada, y me acuerdo que muchos de mis compañeros que obviamente tenían carro, pues se llevaban, en algunas materias se las llevaron por faltas y pues eran licenciados así sumamente estrictos con el tiempo. Tenía una maestra que ya falleció, la licenciada Gloria. Ella empezaba su clase 6:50, ni siquiera a las 7. 6:50 empezaba su clase y ella llegaba en carro y obviamente se hacía la filonona para entrar a la universidad. Y pues no, ella sí reprobó a varios que se acabaron su límite de faltas y ahora le te vas por faltas en esta materia. Y pues obviamente se le ponían al brinco, ¿no? De, pero es que los carros y bla, bla, bla. Pero se das cuenta, ¿no? O sea, yo tengo que sufrir porque yo vivía sí, cuando vivía con mis papás y en esa época de universitario, vivía en la zona norte de Celaya. La universidad pues está en la zona sur. Tenía que recorrer todo el eje en un camioncito que me aventaba si se iba a todo lo que daba, en 40 minutos llegaba. Pero cuando pasaba el tren o había mucho tráfico o accidente, hasta 1 hora u hora 15 tardaron en llegar a la universidad. Y entonces desde ahí esta cuestión, ¿no? O sea, tú traes un carro y vives cerquitas, vives en el campestre o vives en un fraccionamiento a la redonda, se te hace tarde porque tu pretexto es que había mucha gente en la fila esperando el carro, cuando yo me tengo que parar a las 5:30 de la mañana para salir a las 6, estar ahí esperando el camión en una parada, todavía oscuro, en una zona, en un barrio muy conflictivo, con mucha delincuencia, y todavía aventar un trayecto de hasta 50 de 50 minutos a 1 hora, y todo ahí, bájate, camínale a tu salón y tratar de llegar, ¿no? Es como de, fíjate tu privilegio, ¿no? En el que estás. Sí. Y siento que ahí se daba mucho eso, gente sin conciencia de clase, gente que no era consciente de los privilegios que tenía, y yo siento que eso era lo que a mí más me daba coraje, y no tanto porque me sintiera mal yo, me sintiera menos, sino porque ellos solamente veían su privilegio y lo defendían y no eran capaces de empatizar con las demás personas. Y eso a mí me daba mucho coraje, me conflictaba bastante en esta universidad, sobre todo porque yo creo que en el año un año antes de que entraste tú, pues hicimos un relajo, poquitas personas, ¿no? Pero empezamos a hacer un relajo por lo de Ayotzinapa, nos quisieron censurar, nos amenazaron con quitarnos la beca, pero al final de cuentas luchábamos, teníamos un poquito más de esta conciencia, ¿no? De que las injusticias, lo humano nos dolía, no nos era ajeno, y era feo convivir con personas que su único
conflicto era que se les hacía tarde porque había mucha fila en los carros a la hora de entrar. A la hora de entrar. Y era la gente que obviamente nos criticaba y nos tiraba cuando empezábamos a hacer eso de nuestras movilizaciones estudiantiles o intentos. Y también cuando quisimos, cuando empezamos a cuestionar la fragilidad de la sociedad de alumnos y empezamos también a cuestionar un poquito sobre realmente lo que estaban haciendo, hablamos de elecciones libres, hablamos de un consejo estudiantil con representación popular, hablamos, porque todos los de la sociedad de alumnos se elegían por dedazo, evidentemente, los directores de carrera se elegían. Por los favoritos de los directores, de los de Contraloría, de todos ellos. Exacto, y era gente blanca, privilegiada, y que lo único que querían era gente para sus espectaculares que salían corriendo con banderitas promocionando la universidad. Ahí justamente, bueno, yo sí puedo decir un secretillo. Yo estaba pues en la carrera de mercadotecnia y había una chica que iba conmigo que era muy guapa, la verdad. Bueno, muchas chicas ahí en nuestra universidad eran muy guapas, pero ella era como la chica que tenía rasgos muy poco común, muy bonitos. Era de pelo chino, ojo verde, pues acuerpada, muy bonita, la verdad, o sea. Y recuerdo que fueron al salón, ella tenía creo que 70% de beca deportiva, era mi compañera en beca en el equipo de básquet, y ella, o sea, fue de que dedazo así de, vente tú, y si nos apoyas a hacer la publicidad de la universidad, te vamos a dar 10% más de beca, y o sea, fue como, solo porque es bonita, o sea, realmente fue eso, porque después también llegó el chico, que era el alto, que tenía descendencia europea, de ojo azul también. Pero y justo ¿de quiénes hablas? Sí, justo sabe de quiénes hablo, pero justo eran ellos dos, que no tengo nada contra ellos, sino contra el tema de, ni siquiera porque yo quisiera hacer, sino porque se hacía como tan marcado y era tan normalizado el hecho de tú eres guapa, tú eres guapo, ustedes son la cara de la universidad. Y muchas cosas, o sea, como dice, sociedad de alumnos nos representaba a alguien que era bonita o guapo, porque era elegido como que se veía bien si a lo mejor tomaban fotos para la publicidad de la escuela, debatiendo con la rectora. Sí, justamente era eso, o sea, nosotros empezamos a ver muy mal eso. Y paréntesis, lo que dices, también así llegaron, ¿te acuerdas el anuncio de las banderas donde salían corriendo? Sí. Igual llegaron por la chica blanca que tenía el apellido así súper europeo. ¿De familia? Ajá, y nada más la sacaron, le dijeron, vente, por favor, se la llevaron, la regresaron y después nos dijo, me pusieron nos tomaron las fotos con las banderas corriendo. Pero obviamente, ¿por qué yo jamás iba a estar en esa representación? Porque pues obviamente soy la cara que la universidad no quiere que los demás vean, ¿no? Porque obviamente mis rasgos no son europeos, no tengo piel blanca, no tengo un apellido que suena diferente al del resto, importante, y mi familia no es de jueces, pues obviamente no era un elemento que la universidad quisiera visibilizar, porque es como de, son los becados, ¿no? Son los morenos, vamos a dar pura gente blanca. Y entonces, pues obviamente nosotros empezamos a hablar de estas cuestiones políticas dentro de la universidad, y ahí fue cuando ya nos amenazaron. Y nos dijeron, o le bajan, o les quitamos la beca. Y creo que de hecho, si ahora se hiciera eso, o sea, está mal que digan, te voy a quitar una beca simplemente por una manifestación. Sí, o sea, y al final de cuentas dijeron, estamos manifestando en contra, pues no sé, de algo que restrinja los derechos humanos o que los limite, o tenemos un grupo, o somos un grupo de choque que tiene ideologías de odio. Pues no, o sea, todo lo contrario. Queríamos realmente una representación de la universidad, y no te voy a decir nombres, pero autoridades de esa escuela fueron los que nos amenazaron con quitarnos la beca, y autoridades altas. Sí, porque también era como la escuela no iba a permitir un escándalo ahí dentro. Pero sí, creo que esa experiencia, para los que la vivimos de este lado, que puedo decir que fuimos nosotros, de este lado en el sentido de, pues obviamente los que tenían el privilegio no lo veían mal. O sea, era como, ¿pero de qué te quejas? O sea, como que... Tú tienes beca. Tú tienes beca, te tienes que aguantar. Dale, gracias. Ajá. Sí, de hecho, fíjate que dices eso, justamente una maestra de inglés me hizo un comentario horrible, porque obviamente luchábamos contra corriente. Incluso lo más triste de esto era que gente que venía de tu mismo contexto, gente que se movía en camión, gente que vivía en colonias, en barrios peligrosos, gente de piel morena, gente de cara, esa misma gente se te volteaba con tal de encajar con un sector social al que no pertenecían, y nunca van a pertenecer porque nunca los van a aceptar. Y eso era lo que más dolía. Gente del barrio, gente de nuestra estirpe, de nuestra raza, que también le deberían de doler esas injusticias sociales, era la gente que se burlaba de ti. Era gente y compañeros y compañeras que
que se reían de lo que estabas haciendo, que te tachaban de porro, que te tachaban pues sí, de cosas, ese tipo de adjetivos, ¿no? Pero sobre todo tuve el caso de una maestra que igual mientras en esa clase de inglés estaban burlando de mí, y que Nacho, y que va a tomar rectoría, y eso, que el otro, la maestra, cuando yo me paré a llevarle un trabajo, se me quedó viendo y me dijo, ay, Ignacio, pues si usted anda haciendo eso, de una vez le aviso que se equivocó de universidad, pues váyase allá a la UNAM, ahí sí le acepta sus manifestaciones. O sea, cuando realmente un maestro debe ser alguien que haga que tu espíritu arda en llamas y se inflame y quieras tener un O a lo motivo mejor por luchar en también la ser vida. un mediador neutral, o sea, Un mediador a lo neutral, mejor si ándale, va a ya. mediar la situación, hacerlo de manera neutral, a lo mejor escuchar también el punto de vista porque no sabe qué es. Y justo ahorita que toca ese tema de lo de inglés, también a mí me tocó que cuando yo apliqué para ver en qué nivel quedaba, eran 8 niveles y quedé en el 0, o sea, inventaron un nuevo nivel para los que no sabíamos nada de inglés. Y todos mis compañeros y profesores era como de, pero ¿por qué no sabes inglés si eres de San Miguel? Y yo como, pero eso, o sea, como que tiene que ver que sea de San Miguel y todo el mundo como que imaginaba que yo era de San Miguel zona centro, así como casa con alberca o algo así, cuando pues en San Miguel de Allende sí es muy turístico y sí hay gente estadounidense, pero también estamos las personas que pues que somos de colonias o de barrios aledaños y que no tuvimos a lo mejor ese privilegio de aprender inglés, que digo, ok, también nunca mis papás ni yo hicimos por aprender y como que no lo veíamos como una prioridad, como a lo mejor todos mis compañeros que ya estaban en mi universidad, en mi grupo, lo hablaban bilingüemente, o sea, porque se los inculcaron desde chicos. Y recuerdo perfectamente una maestra que nos hizo exponer en inglés una materia que era de otra cosa, o sea, de algo de mercadotecnia, y nos dijo así de, ustedes no van a servir en su carrera si no hablan inglés. Y me acuerdo, o sea, muchísimo que éramos otra chica que era de Salvatierra, que no hablaba nada de inglés, o sea, yo hablaba así, ella hablaba nada, que nos hicieron exponer delante de todos nuestros compañeros que sí hablaban inglés, que sí tenían una buena pronunciación, y nosotros así como que pronunciando, intentando los nervios de la palabra, lo que te memorizaste, y el cómo también se reían, o sea, cómo nos humillaron. Yo me sentí humillada ese día. Yo también, y justamente, no sé si a ti te pasó, pero en mis grupos de inglés, en los 8 grupos en los que estuve, siempre el maestro o la maestra de inglés, la pauta de aprendizaje o el ritmo de aprendizaje lo marcaba el que venía de escuela privada que sabía hablar inglés. Todo iba a su ritmo, a su ritmo. O sea, aunque tuviéramos un montón de gente que no sabíamos hablarlo ni pronunciarlo en muchas cosas de gramática, ella avanzaba, ella o él, dependiendo si el maestro o maestra, avanzaba al ritmo de la persona que más sabía y valiéndoles que nosotros no supiéramos. Y sí, justo eso de ese sentir humillación, porque nunca, mientras yo estuve en inglés, sí, nunca sentí como el respaldo de un docente que los controlara o que dijera así como de, a ver, aquí nadie se burla, este es un espacio seguro, claro. y tú ya sabes, ok, pues salte, si te aburre, guarda silencio, están aprendiendo. No, nunca sentí ese respaldo de un docente, ¿no? De inglés. No, y aparte, el inglés era enfocado en negocios. Sí. Era inglés de negocios, o sea, ni siquiera era el inglés el básico, el de conversación, era un inglés enfocado en temas de negocios. Era mucho tecnicismo. Ajá, yo tuve que tomar clases a la par, o sea, los fines de semana yo llegaba porque yo tenía pánico, o sea, yo tenía un pánico que me volvieran a poner exponer delante de mis compañeros, o sea, yo no tenía problema que fuera con compañeros de mi nivel de inglés, pero la humillación que pasé con mis compañeros de clase, que iba con chicos, o sea, pues sí, vivían en Estados Unidos, una chica venía de España y también hablaba muy bien en inglés, bueno, vivió en Estados Unidos y en España, o sea, era como, ok. Y también nunca sentí ese respaldo como de mis compañeros de, ay, no te preocupes, o sea, yo te apoyo. O sea, era como, pero eres de San Miguel. O sea, era como juzgar como, o sea, como que, ¿cómo me dices que no hablas inglés? Exacto. Y bueno, aquí voy a cambiar un poquito el tema, profe, para brincarnos ahora a, bueno, sé que tenemos como muchas experiencias, mucha plática, pero para no hacer como tan largo nuestro podcast, vamos, bueno, me gustaría ahora, ¿cómo llegó esa parte docente? ¿Cómo surgió y cuál ha sido su experiencia en la educación ya ahora usted como docente? ¿Cómo surgió? Fue lo más bonito que me pasó en la universidad, honestamente. En el octavo semestre teníamos que empezar a ver ya lo del servicio social profesional y pues estaba bien perdido, porque justamente en el sexto o séptimo me acuerdo que tomé un diplomado en juicios orales con una magistrada de
de ahí de Guanajuato. Y igual, bueno, vuelve la experiencia, ¿no? En vez de sentir como ese respaldo, ese sí se puede, me sentí completamente humillado porque al final, digamos como examen final de ese diplomado, fue entre todos los participantes hacer un juicio, una audiencia. Entonces yo era el abogado que iba a desahogar la testimonial y no, pues todo nervioso, tartamudeaba, ninguna de mis preguntas tuvo lugar. Y en vez de sentir así de que la magistrada se parara, o no sé, yo se hubiera hecho ahora como docente, ¿no? Se parara, me dijera así como de no pasa nada, a ver, yo te apoyo, a ver, enséñame tu pliego de preguntas, cómo lo estás haciendo, yo te enseño a formularlas. No, o sea, bien humillado, me mandó a sentar, bien humillado, me dijo, abogado, no tiene, se nota que no tiene conocimiento de un juicio oral y que no tiene formuladas sus preguntas. Por favor, la prueba se declara por terminada, regresa a su asiento. Y todos mis compañeros de, no manches, y o sea, como que en su papel, ¿no? De jueza, pero pues sin una retroalimentación y sin una contención. Entonces yo ya estaba así perdido, dije, no, yo ya no voy a terminar esta carrera porque sí, a ver qué hago de aquí en Creo adelante. que todos entramos en ese punto en la vida. Sí, y haz de cuenta que el licenciado Salvador Maldonado, que en ese tiempo era el director de la carrera, le agradezco mucho que yo creo que haber dicho, Nacho está perdido, le pregunto, y sí se acercó a mí y me dijo, oye, ¿cómo vas con el servicio? Ya encontraste, porque ya todos mis compañeros y compañeras ya estaban trabajando, unos en presidencia, otros en el SAT, otro estaba en el DAIR, otra chica estaba, no me acuerdo en qué, pero ya todos tenían sus trabajos ahí para hacer el servicio social profesional. Y yo le dije, no, yo la verdad no tengo ni idea qué voy a hacer. Y me dijo, déjame investigarte. Y ya. Días después, regresa y me dice, oye, Nacho, ¿no te gustaría dar pláticas de derechos humanos? Paréntesis, porque él me dio amparo, amparo 1 y 2, y creo que un constitucional. Entonces, a mí lo que me encantaba en la carrera era constitucional. Y en amparo me fue muy bien. De hecho, fue la única materia en la que destaqué en amparo. Y yo siento que este amigo, porque él nos dio estas materias, él lo notaba, él sabía que eso me gustaba, y entonces me ofreció, más bien me propuso que si no me interesaba dar clases, así como tallercitos, conferencias, pláticas de derechos humanos en primarias. Y yo, a ver, platíqueme más. Y ya me dijo, es que le llamé a un contacto que tengo en la delegación, en la regional de Celaya, y me dice que ahorita están buscando un pasante de derecho porque la Secretaría le han dado varias recomendaciones, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos le ha dado varias recomendaciones para atender por algunos casos. Entonces necesitamos un pasante de derecho que vaya a las escuelas y a primaria, bueno, a niños y niñas y a maestros y maestras, pues les dé estas capacitaciones en la nueva ley, que para entonces en ese tiempo era la novedad, ¿no? La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y yo le dije, órale, va, sí quiero. Y como que ahí entró, yo creo que toda esta historia que venía arrastrando de ignorar mis habilidades, o más bien mis aptitudes para la pedagogía, para la docencia, y que me animo. Y ya, eso fue en 2016. Y pues ya de ahí no solté, desde el 2016 he estado en todos los niveles, básicamente, de educación. Ahora sí que puedo decir que hasta en preescolar estuve cubriendo a Marianita. ¿Te acuerdas? Ahí donde coincidimos. Entonces ahora sí puedo decir que estuve, aunque sea una clase en preescolar, estuve en primaria baja, primaria alta, estuve en secundaria, estoy en mi superior y estoy en superior al día de hoy. O sea, ya no he dejado de dar clases y no es otra cosa que no encuentro otra cosa que me guste tanto y que me haga sentir tan especial y tan útil a la sociedad, a mi país, a las generaciones que están por debajo de la mía, que eso, que la educación. Sí, bueno, claro, y yo que lo conozco, pues yo noto y sé como el compromiso que le pone a cada clase, a cada planeación, a cada contenido que va a dar, porque siento que justamente también un poquito como deseando no haber sido ese maestro o ese, sí, docente que tuvimos que no nos aportó algo significativo. O sea, yo siento que se le nota mucho a usted cómo transmite como esa pasión al dar sus clases. Y muchas gracias. sí, o sea, y también creo que yo también, sí, a lo mejor sigo un poquito en todo este tema de docencia, es por a lo mejor por usted, por pláticas que hemos tenido, por también el apoyo, o sea, nos conocimos en una institución, pero cuando me recomendó también para allá la educación superior, era un reto que yo no me sentía capaz de hacer y que usted como que ahí me echó los ánimos y todo. Y que justo ahí, como que quiero recalcar algo, y lo tengo aquí como en mis notas, que también
esta parte en la que hemos sido juzgados, creo, por haber estudiado otra carrera, o una carrera, a lo mejor, porque como dimos clases en diferentes niveles, el haber estudiado una carrera y que te digan, y terminaste de maestro, como esa espinita que hemos tenido por siempre haber hecho algo que no es, ok, usted estudió Derecho, lo normal es que ejerza, o sea, como que para la sociedad, ¿no? Es como, pero lo normal es que usted ejerza su profesión, ¿qué haces de maestro? No les pagan bien, y todos, pues, las opiniones de gente, pues, que no esté en este mundo y que a lo mejor no notan la pasión que uno tiene y que a lo mejor lo hace también por eso, porque quiere dar un mensaje como muy significativo con un aporte mínimo a alguien. Y creo que cuando lo platicábamos, cuando nos empezamos a dar clases en nivel superior, fue que nos dimos cuenta, el por qué habíamos elegido la carrera y por qué nos gusta, y ahora por qué transmitimos a través de nuestras materias el gusto por la carrera. O sea, porque siento que también nos encasillamos un poquito como en hasta ocultar cuál era nuestra carrera, porque a mí me daba pena decir que yo era licenciada en Mercadotecnia y Publicidad, pero que estaba dando clases en primaria, porque yo sentía que estaba mal visto eso, porque no tenía, y bueno, hasta la fecha, o sea, por eso estoy estudiando la maestría, porque siento que sí estoy como muy juzgada el por qué está dando clases en nivel primaria, que obviamente fue en una escuela privada, porque eso no podría pasarme en una pública, por mi perfil, pero, porque ya ve que sí lo buscamos cuando quería aplicar para el examen, pero mi perfil no da para básica en primaria, para básica, para educación básica, perdón, en general, y como que yo tenía esa espinita, ¿no? De estudiar la maestría porque quería como demostrarme a mí, no por la sociedad, demostrarme a mí que a lo mejor tengo habilidades que pueden servir mucho para la docencia y que a lo mejor ya con esta base de la maestría puedo complementar para las clases, que ya es diferente un poquito en nivel superior. Pero siento que a lo mejor a usted también, ese prejuicio que ha tenido la sociedad pero si es maestro pero si es licenciado en Derecho, ¿qué hace dando clases? O sea, como que siento que lo tenemos como muy marcado, por eso le decía, como que siento que tenemos muchas cosas en común. Y esa es una de las cosas que hemos sido como juzgados por estar de docentes. Sí, justamente eso, o sea, desde la familia hasta los padres de familia y madres con quienes te topas, amistades o incluso colaboradores que sí estudiaron para maestros, ¿no? Que son maestros de normal o que son de una pedagógica, pues si sientes ese ataque o pues sí que critican y juzgan tu capacidad para ser docente y que también esos comentarios que hace poquito me dijeron, ¿no? El de, ¿y qué haces aquí, no? Y, por ejemplo, yo con tal de mantener vivo esta pasión, este sueño de ser docente en una escuela pública, tú me conoces y sabes lo que me ha costado en el sentido de que para mantenerlo he estado trabajando en atención a clientes, en una tienda departamental, en un restaurante y a la par, ¿no? Las clases o con tal de sacar dinero para pues seguir manteniendo viva esta pasión y estas ganas de seguir dando clases. Y también en esos ambientes pues me ha tocado mucho escuchar eso de, pues si eres abogado, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás dando clases, no? Pero si ganas más de abogado, yo pues dígame dónde, ¿no? Para irme allá a seguir trabajo o cómo le están haciendo, ¿no? Porque hasta donde yo sé, no, tampoco es tan sencillo. Y justamente creo que también lo relaciono con lo de la pregunta anterior de la docencia y cómo descubrí eso. Siento que también llegó un punto donde la universidad sí ayudó mucho, en el sentido que yo me diera cuenta de mis limitaciones, no de intelectuales, sino de mis limitaciones contextuales y socioculturales y económicas. Porque me han preguntado exalumnos que quisieron estudiar Derecho y a lo mejor no en el sentido de desanimarlos, yo sí fui honesto, me decían, oiga, profe, ¿me recomienda estudiar Derecho? Y hace poquito también un chavo me preguntó eso, que si le recomendaba estudiar Derecho. Y yo les digo lo de siempre, si tienes familia de abogados, si vienes de familia de abogados o tienes contactos, adelante, hazlo porque se te van a facilitar las cosas. Pero si quieres batallarle, si no tienes, le vas a batallar, mejor piénsalo 2 veces. Porque digo, yo soy el único abogado en mi familia. No tenemos conocidos abogados, no conocemos ni tenemos ni un tío hermano ni un primo segundo que sea abogado, nadie. Yo soy el primero y estoy solito en mi familia. Vengo de un contexto cultural donde somos la primera generación que estudia una carrera, donde somos la primera generación que empieza a tener contactos con un ingeniero bioquímico, con un ingeniero mecánico, con un licenciado en lo que sea. Y somos la primera generación que está haciendo esos contactos, ¿no? Porque detrás de nosotros, papás que estudiaron hasta la prepa, o que no la terminaron, o secundaria, o primaria, o tíos que nunca estudiaron.
Entonces, sí, yo sí les digo, analice tu contexto. Y si realmente tienes los medios, no solamente económicos, sino también culturales, sociales, para poder desarrollar la abogacía y dedicarte a eso, adelante. Si no los tienes, piénsalo dos veces, porque a lo mejor puede ser que te cueste un montón. Sí, a lo mejor considerar eso, que va a ser un poco más difícil, que igual siento que no es imposible, pero que va a costar más. Sí, y lo que les digo, o sea, piensa que va a costar. Si te la quieres aventar, órale. Y sí, justamente, o sea, yo me di cuenta de esa limitación. ¿Para qué me engaño también yo? Pensando que va a ser el mejor abogado de Celaya, de Guanajuato, de México, cuando ni siquiera tengo contactos, ¿no? Llegué a 10º semestre, el último, y no tenía un solo contacto hecho, ¿no? No tenía. ¿Por qué? Porque no sabía moverme en ese ambiente tampoco. Y sí, después de eso recibí muchos comentarios, incluso de familia o de conocidos, de, ay, tanto que pagaron para que terminaran dando clases. Justo lo que dices. Sí, justo a mí, mi papá es el de, pagué tanto para que ni ejercieras. O sea, esos comentarios que también están mal, porque sí perjudican, y siento que también ese tema que dice de no haber tenido como una referencia, de haberle preguntado a alguien, oye, a alguien cercano, como de, oye, ¿y tu carrera te gusta? ¿Y qué campo laboral hay? O sea, preguntas que uno ni siquiera se imagine que, bueno, como dice, mis papás, por ejemplo, fueron papás muy jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 17 años, entonces obviamente no terminó la prepa. Mi papá también está joven. Entonces soy la primera nieta de las dos familias, la primera que estudió. Y cuando a mí me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Mi papá, o sea, como mi papá estaba muy enfocado en que yo siguiera haciendo el deporte, o sea, el de vas a estudiar en esta universidad porque te ofrecen beca. Entonces ahora era más limitado mi panorama al, ok, tengo que elegir una carrera que esté en esa universidad. Y yo solo hice en internet una cosita como en línea, algo de orientación vocacional, en donde me salía que mercadotecnia. Y yo, o sea, esa fue la razón por la que yo estudié, que la verdad me gusta mucho y siento que también tengo muchas habilidades para eso. Y todo el tema de ventas del negocio de mis papás, el comercio, o sea, me gusta. Pero nunca tuve una persona cercana a la quien irle a preguntar, oye, ¿y cómo es para ser maestra? Ah, oye, ¿y cómo es para ser abogada? Oye, ¿y cómo es? Nunca tuve una referencia familiar, pero sí esas mismas personas, o sea, la familia, son las que te juzgan sin haber tenido ellos los estudios, y ni siquiera por hacerlos yo menos, sino son ahora los que te juzgan por no tener, no ejercer la carrera como tal y estar a lo mejor en docencia, porque siento que también ya en México está muy mal visto ser docente en cuestión de que no pagan bien. Entonces, aquí quiero como ir cerrando con una preguntita que viene y que a lo mejor ya lo hemos estado platicando a lo largo de esta entrevista, pero es, ¿cree que aquí en México o en específicamente en nuestras ciudades o lo que usted ha visto en nuestras ciudades, en México, influye la sociedad en la educación? ¿La sociedad en cuanto a contexto? Sí, claro. O sea, en cuanto... Sí. Pues siento que, bueno, toda nuestra entrevista ha sido como de toda la parte social, de cómo nos contextualizada. Ajá, pero, o sea, como si usted lo pudiera resumir a algunas palabras de sí y no. ¿Cree que la sociedad influye en el tema educativo? Sí, influye muchísimo, sobre todo por eso esa señalización se hace en cuanto a contexto en el que se desarrollan las y los estudiantes, porque sí, está marcadísimo. Por ejemplo, he dado clases en Celaya, he dado clases en Miguel, en Guanajuato y en Pénjamo. Y acá tienen unas ideas muy marcadas las chicas, y bueno, también los hombres, evidentemente, pero es algo que se reproduce en muchos lados, pero acá lo siento con mayor fuerza, y es la cuestión de que se las robe el novio. Ajá, pero y no es como lo he escuchado en San Miguel, como lo he escuchado en Celaya, como lo he escuchado en Guanajuato, sino para ellos es como a lo que aspiran. De hecho, muchas de estas chicas han hecho comentarios como, pues, profe, ¿ya para qué? O sea, a mí no me importa si lo pruebo o no, mi novio me va a robar. Entonces, siento que como están socializadas estas personas, porque, bueno, lo puntualizo un poquito para la entrevista, doy clases en la Sierra de Pénjamo, entonces siento que está muy, su socialización está muy marcada a esto, que pues, si eres mujer, si al final cuando te va a robar el novio, pues ¿para qué sigues estudiando? ¿Ya para qué? Y los hombres, pasa este fenómeno, como también San Miguel se ha reproducido, que es el de irse a Estados Unidos. Irse a trabajar a Estados Unidos para pues, mandar dólares, ¿no? Que es lo que deja. Y de hecho sí, hay muy poquitos hombres en la preparatoria, ahí en el SABES estudiando.
Y pasa algo muy, muy gracioso, porque, bueno, no es gracioso, sino es como raro para mí, pero sí es como, ¿qué onda, no? O sea, es gracioso en el sentido de que nunca lo había visto esto. Hay dos chavos en quinto semestre, son los dos únicos hombres y el resto del salón son mujeres. Son en total 12. 10 mujeres, 2 hombres. Estos dos chavos van al gym, tienen piel blanca, se ven con facciones muy varoniles, se ve que están ya macarillos, atléticos, les gusta el deporte, son trabajadores, trabajan en las parcelas y físicamente son muy guapos, pero a las chicas no les gustan, no les llaman la atención. Y tú dices, ¿por qué? Si, yo creo que a un chico de esto lo llevas a una prepa en San Miguel y es como de no manches, o sea, yo quiero andar con él. Pero ¿por qué a las chicas de esta comunidad no les gusta? Porque a ellas les gustan, número uno, los que son mucho más grandes que ellas, hablo de 20 años en adelante, y número dos, los que se van a Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Está marcadísimo esta socialización de, yo me imagino que así van creciendo, ¿no? Cásate con alguien o júntate o que te robe a alguien que se va a Estados Unidos, porque es garantía de que te va a dar dinero. También el tema de la infidelidad está muy marcado en estas personas, porque me imagino que madres básicamente son solteras porque crían a hijos de una persona que se fue a Estados Unidos y que a lo mejor ya ni regresó, que ella ya hizo su vida. Y todo pues sigue mandando dinero, ¿no? Entonces también esa es otra cuestión, ¿no? De la infidelidad está muy marcado ahí en la comunidad, está muy marcado esta cuestión de los hombres son atractivos solamente si están en Estados Unidos, no le hace que físicamente sean muy guapos, ¿no? O sea, es lo que nos atrae. Y obviamente va a repercutir en cómo, o va a impactar más bien en cómo ellos reciben la educación. Sí, y siento que es más también como por el tema de su círculo cercano, ¿no? O sea, como su círculo cercano, su comunidad en este caso, es lo normal para ellos o lo que tendrían que hacer tanto hombres como mujeres. O sea, yo siento que ahorita los raritos para ellos serían los dos chicos que están estudiando. Exactamente. Que no se han ido a Estados Unidos, porque, ¿no? Sí, para ella es un hombre que sigue estudiando, no es atractivo, porque quien les va a dar dinero es el que se va al gabacho, básicamente. Quien quiere estudiar, pues no, saben que le van a batallar y ellas lo que buscan es seguridad en un hombre, y seguridad económica. Y bueno, impacta en cómo reciben la educación, porque aquí es donde una forma en la que yo pienso es que creo que sí debería haber libros de educación más contextualizados a cierto tipo de poblaciones. Porque, por un lado, ellos están en ese núcleo social, en esa sociedad, donde crecen con estas ideas, donde la educación pasa a segundo término, pero al mismo tiempo les das libros de texto que son los mismos para ellos que viven en la sierra o para quienes viven en una colonia bien acomodada en León. Y las realidades son distintas. El contexto es diferente. Exactamente, es bien diferente, porque entonces lo que le están enseñando son mentiras, básicamente. Hay una materia que se llama ecosistema emprendedor, y pues es puro, no sé, desde mi perspectiva, es pura mentira, para ellos es fantasía. A lo mejor para un chico que vive en León, que viene de una familia con capital económico, con capital cultural y con capital social, pues perfectamente puede tener un emprendimiento y perfectamente puede trascender su emprendimiento. Pero para chicos de una comunidad en medio de la sierra, venirles a contar la idea de que si le echan ganas, de que si se esfuerzan, de que si hacen su plan de negocios, su emprendimiento va a funcionar, pues es engañarlos, No, y a lo mejor también ni siquiera es viable por la cantidad de personas que viven poner un negocio ahí. O sea, está toda esa parte que nadie se preocupa, ¿no? O sea, como que es el libro general para la sociedad en México, pero tomando referencia qué porcentaje de la sociedad de México. Como si la sociedad fuera estática y fuera la misma en todas las realidades, cuando la sociedad es dinámica y va cambiando de región en región. Y pues sí, o sea... Y creo que también justo lo vemos con ese tema de los docentes, o sea, si cambiamos como un poquito, el tema de que cómo batalla un poquito más el docente de comunidad a cómo batallan los docentes de ciudad, o sea, son también panoramas muy diferentes y siento que la capacitación es la misma para ambos, cuando deberían de ser, a lo mejor en este caso, sí, una de las problemáticas principales es la migración de jóvenes y a lo mejor como los pensamientos de chicas, a lo mejor hasta embarazos adolescentes, quisiera suponer, porque bueno, yo a lo mejor me estoy refiriendo como un poquito por el contexto de comunidades de aquí de San Miguel, pero el cómo a lo mejor no, como dice, a lo mejor no un libro como tal, pero por lo menos iniciar con campañas sí, o sea, de fomentarles la educación, de educación sexual, porque también siento que en comunidades como pecado, vas a hablar de eso, o sea, es
o sea, la mamá no le va a hablar a la hija de eso. O sea, sí, es muy vive. poquito. Entonces siento que toda esa parte se tiene que hablar y se tiene que exponer. A lo mejor también un poquito de empoderamiento femenino para las chicas. O sea, porque ya asumen este rol de mi mamá es ama de casa, yo también tengo que ser ama de casa. Y no lo veo mal, o sea, hay personas que pueden aspirar a eso, a lo mejor también teniendo otro tipo de contexto como la ciudad, pero siento que está muy marcado en comunidad ese tema de mi mamá tiene que estar en la casa con los hijos y el papá le manda dinero de Estados Unidos. Entonces yo también tengo que tener mis hijos con la persona que a lo mejor viene una vez al año, si es que viene, y si no, me embarazó, se fue, y yo tengo que estar en la casa porque pues como que ya no necesito trabajar, porque él me tiene ese es mi papel. Ajá, es mi papel, o sea, siento que a lo mejor si se rompen un poquito, o intentar romper un poquito esto con información, o con hasta incluso investigaciones, también inculcarles a lo mejor también un poquito el tema deportivo. Hay mucha gente en comunidad que es muy buena para deportes, pero bueno, un ejemplo, aquí en San Miguel a mí me tocó ver en una comunidad que está rumbo a la Cieneguita, pasando a la Cieneguita, en donde el gobierno fue y regaló balones de básquetbol. Allá no hay ni una sola cancha de básquetbol. No. Ni en la escuela, o sea, en la escuela hay como el campito de fútbol. Entonces es como, creo que gracias por el regalo, pero gracias por el regalo. ¿de qué sirve? Entonces, a eso siento que pasa, o sea, pasa lo mismo, o sea, así como se escucha de irónico eso del balón, así pasa como comenta con los libros. ¿Por qué me mandas este libro que no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi comunidad? Exacto, sí, no lo puedes vincular a su contexto, a su realidad, o es complicado porque no tienen una referencia que les sirva, porque la mayoría de los hombres migran a Estados Unidos y la mayoría de las mujeres quedan embarazadas en la adolescencia y se dedican a la maternidad. Entonces sí es complejo, es muy complejo que el tipo de educación sea el mismo como si las sociedades fueran estáticas. Y también eso, lo mencionaste, lo de los maestros y maestras, cómo nos preparan o cómo nos hacen preparar para el examen de UCICAM, para presentar estas evaluaciones, estos cursos, y después te remata con ese examen que te digo. Créeme que cuando yo me aventé todas las legislaciones referentes a la educación, los anexos que vienen de estas leyes, conseguí una guía donde viene también resumido un poquito del marco curricular de la educación media superior. Y cuando llegué a esa comunidad, cuando llegué ahí a San Antonio de Aceves, sí dije, nada de lo que leí es aplicable a este entorno, porque para empezar es una escuela bidocente, somos una maestra y yo, nada más, a cargo de 3 grupos, primero, segundo y tercero, tercero y quinto semestre. Y cada uno da 17 materias. Algunas materias ni siquiera son de nuestro perfil y tenemos que ver cómo las damos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? La comunidad a veces tiene luz, de suerte tiene agua, y tenemos un módem que nos da internet más o menos, porque ni señal hay, o sea, no hay cómo comunicarte con el exterior porque allá no llega ninguna red de teléfono. Entonces, sí, créeme que a los 2, 3 días dije, ¿esto quién me lo enseña, no? ¿Quién me dice cómo enseñar en esta comunidad? Y es ahí donde entra la vocación, la pasión y esas ganas de decir, tengo que reinventar el docente que he sido y a partir de ahora ser una versión diferente que se pueda adaptar, porque yo no los voy a adaptar a mí, que se pueda adaptar este contexto a su realidad y traerle ejemplos, vivencias, aprendizajes que les puedan servir en este contexto. Sí, claro, y también siento que un poquito, siendo esa referencia de alguien que estudió, porque también a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor puede haber también personas ahí que hayan estudiado, o sea, no digo que no, pero así como nosotros no tuvimos a lo mejor una referencia en ese tiempo de cuando estábamos tomando la decisión de entrar a la universidad, pues a lo mejor ellos su única referencia de personas que estudiaron cercanas son los docentes que tienen. Entonces es también como a lo mejor ser esa referencia en todo sentido académico de esos alumnos. O sea, siento que en México no se le da la importancia al docente de cuánto influye en sus alumnos. Lo que puede impactar, exacto. Lo que puede impactar positiva y negativamente, o sea, porque todos tenemos nuestro maestro, el que nunca vamos a olvidar por algo malo, o sea, y hablo en todo sentido,
Y también no vamos a olvidar al maestro bueno, y no digo, hablo del bueno así que era buena gente, sino al maestro bueno, el que se preocupaba por su materia, el que se preocupaba tanto por su materia, por cómo estuviéramos aprendiendo, como por todo. O sea, siento que sí los docentes crean referencias y pasa mucho, ¿no? Que los alumnos también se encariñan con uno en el sentido que a lo mejor somos los que los escuchan. En temas que, o en dudas que nadie puede responderles o que no quieren hacerle ellos esa pregunta a otras personas. Entonces, siento que en la educación en México tienen que también ver eso, el, el cómo preparar a los docentes para que puedan ser la mejor referencia o la mayor referencia posible hacia sus alumnos. Así es, sobre todo eso, tener este tipo de acercamientos a, ¿cómo decirlo? Sí, pues sí, diversificar nuestra labor, que no solamente sea la docencia, y tener conocimientos que nos hagan servir como una contención emocional para nuestras alumnas y alumnos, porque lo necesitan un montón, de verdad. Hay muchos de ellos, de ellas, que la escuela es su único espacio seguro. Es el único lugar donde pueden convivir sin golpes, convivir sin insultos, donde se sienten vistos, donde se sienten escuchados. Tenemos el caso de una chica que ella abiertamente dice: mi mamá no me quiere, mi mamá me corre de la casa, que cuando llego de la escuela, y es una niña que es bien platicona, hasta así como que entre nosotros decimos: ay, la niña, la periquita, porque habla y habla y habla y habla y habla. Y entendiendo su contexto, es cuando dices: no, o sea, neta, habla por favor, porque si tu mamá te corre de tu casa y te deja en la calle y tú tienes que ir a las parcelas o a ver a quién encuentras para platicar, pues si la escuela es tu espacio seguro, Aquí hombre, pues ven exprésate. y habla, exprésate, te escuchamos. Entonces sí, sí siento que nos hace falta mucho camino a las y los docentes por dejar ese ego docente de lado, donde eres el que posee la información, posee el conocimiento, y transformarlo en una docencia desde la ternura, desde el amor, una docencia desde la cercanía emocional con tus alumnas y alumnos. Eso es por lo que yo me despierto todos los días, por lo que quiero, en lo que yo quiero impactar y dejar huella en mis estudiantes, que más allá que digan: ah, este maestro sabía todo y era bien inteligente, sino más bien que me recuerden de esa forma, que digan: este maestro nos escuchaba, este maestro nos validaba, nos veía, nos preguntaba cómo estábamos, nos dejaba expresarnos. Este maestro era un apapacho al corazón estar en su clase, porque se preocupaba más que por lo académico, que sí es importante, pero que también se preocupaba por el sentido humano de reconocer que estás con seres humanos, no con niños y niñas como si viéndolos desde el plano inferior a ti, sino que estás con personas que también les duelen cosas, que también tienen el corazón roto, que también están heridos, que han tenido infancias violentadas, y tratarlos justamente con eso, con amor, con cariño, desde la ternura, que nuestra docencia siempre sea desde la ternura, desde la empatía. Y pues sí, ese es mi mayor motor para seguir intentando y seguir luchando en este ambiente de la docencia. De la docencia. Ay, profe, pues le agradezco mucho la entrevista. Somos muy platicones los dos, muy, tenemos muchas, siento que tenemos muchas experiencias que compartir y que hablar, pero creo que en toda la entrevista hablamos como mucho de nuestras experiencias en la educación, de los contextos sociales en los que estuvimos, esa diferencia entre escuela pública, escuela privada, y pues un poquito sobre ya el tema ahora de este lado de docente. Entonces, me gustó mucho la plática, la entrevista. Me también. Espero que se repita. Pero Sí, bueno, las veces que quieras. sí, muchas gracias por su opinión, por también ser como ese guía que los chicos necesitan más en la etapa adolescente en la que ahorita pues usted está dando clase y que ellos están. Yo sé que van a tener una buena referencia y que van a tener también amor por ir a la escuela, porque siento que también hay veces que uno tiene que encontrar un motivo y a lo mejor usted es ese motivo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias, por platicar, por responder, pues sí, algunas de las preguntas que le realicé. Y pues muchas gracias. No, al contrario.